la mañana con 11 minutos y vamos a establecer contacto de inmediato con el diputado Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Tenemos mucho tema que analizar en materia política y en lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Macarena. Estaba ahí escuchando con atención tu resumen, tu opinión. Entonces partamos por eso. No era el primer tema, pero sí le quiero preguntar porque hay una ley pendiente. Hay una ley pendiente en el Parlamento y llegamos a esta temporada de incendios forestales con la ley en trámite, tal vez no dimensionando la urgencia del daño que pueden provocar los incendios forestales. ¿Qué opinión tiene usted? A ver, yo creo que esta ley debiese ser aprobada rápidamente. ¿Cuál es la cuestión? Igual quiero aclararlo, Macarena, porque el punto de conflicto ha sido qué hacer en alguna de las áreas que han sido, digamos, devastadas por incendios. Hay algunos que son de la opinión que aquellas áreas que han sido afectadas por incendios forestales, incluso estando en zonas urbanas, no debiesen ser áreas en donde se pudiese reconstruir viviendas, y otros tienen una opinión distinta. Y eso ha causado que esta ley no haya sido aprobada. Es solo lo que ocurre con los suelos quemados lo que entorpeció el avance de esta ley. Ahora, siempre entiendo que el Parlamento, cuando hay diferencias, lo que se hace es pedir voz de los expertos, de la experiencia, de qué ocurrió en otros lugares, pero resolverlo para poder avanzar en la normativa, ¿no? Así es. Ahora, hemos tenido opiniones distintas de expertos, de algunos que dicen que sí es posible que en las zonas urbanas donde ocurrieron los incendios se vuelva a reconstruir, ¿no es cierto?, tomando las medidas pertinentes del caso, y otros expertos que son de la opinión que ahí no debiese construirse. Entonces, eso es lo que no ha habido un acuerdo aún formal, pero más allá de ese desacuerdo, obviamente que necesitamos esta ley y sobre todo, más que endurecer las penas, aplicar lo que corresponde. Estamos discutiendo la ley antiterrorista y es un acto, en mi opinión, terrorista, lo quiero decir con toda claridad, alguien que intencionalmente genera fuego, que no solo destruye viviendas, sino que le ha costado la vida a muchas personas. Me parece que este es un acto de algunas personas que lo hacen de manera consciente, con distintas motivaciones. Algunos para, por ejemplo, sacar el mundo forestal del lugar en donde están instalados, otros simplemente, y aunque cueste creerlo, porque les encanta que lleguen los bomberos y los helicópteros y los aviones. Eso lo hemos tenido en la región del Biobío, por ejemplo, en la zona de Curanilahue. Entonces son distintas motivaciones, pero al final el efecto que se genera es de muerte de personas, de muerte de brigadistas y de la destrucción de muchas viviendas. Entonces yo creo que esta ley, obviamente, que más allá de nuestros desacuerdos, debiese ser ley pronto. Claro, es fácil decirlo mirándolo en perspectiva, pero en el momento en que se legislaba esta ley estaba el recuerdo vivo y latente de los más de 100 compatriotas que murieron en los incendios en Viña del Mar, donde hay también una deuda importante porque hay retraso ahí en la reconstrucción, tema aparte. Por lo tanto, si bien los incendios forestales ocurren en cualquier momento, la temporalidad es esta, es el verano, cuando hay más viento, cuando hay altas temperaturas, por lo tanto... claro, y la ley va a salir, bueno, de cara a la temporada siguiente, por lo tanto, por eso es que cuesta entender que no haya habido urgencia. Temporada siguiente. No, Macarena, es que es re interesante lo que tú estás diciendo, porque también míralo ahora de la perspectiva de las personas que obviamente perdieron sus hogares en un hecho trágico que sucedió el verano recién pasado. Muchas de esas personas van a querer tener sus viviendas en los lugares donde vivían, donde tenían sus viviendas. Y eso es lo que tenemos que resolver. Ahora, yo soy de la opinión que hay que tomar los resguardos necesarios desde el punto de vista urbanístico para, ¿no es cierto?, los lugares en donde hay peligros de incendio, existan los resguardos. Pero simplemente pretender o creer que uno por una ley en aquellos lugares que estaban habitados, que son áreas de centros urbanos, por ley va a sacar a la gente y no se van a volver a instalar, me parece que es una irrealidad, que lo que tiene que ocurrir es obviamente tomar las medidas de precaución para que en aquellos lugares donde están instaladas las personas, obviamente frente a un incendio de esta naturaleza, estén los resguardos necesarios. Pero tú por ley, aunque aprobemos esta ley hoy día, no vas a sacar a muchas de esas personas de los lugares, de los cerros de Viña del Mar, de los cerros de Valparaíso. Entonces también hay que hacerse cargo de esa realidad. La gente no va a salir y lo que sí tiene que existir son entonces los elementos de seguridad frente a la ocurrencia de estos hechos.
De todas formas, hay que sumar herramientas, pero es entendible además, bueno, en el caso de Viña del Mar, Valparaíso, donde hemos visto varios incendios, también la población se asienta en lugares inseguros. Bueno, ese es un tema urbano que también bien vale conversarlo en algún momento, pero quiero centrarme en lo que está ocurriendo en este momento y la urgencia está puesta en el sur de nuestro país. La autoridad ha señalado que hay intencionalidad y que alguna de ellas podría estar asociada a una reivindicación territorial. Es lo que ha señalado la autoridad, incluso el gobernador ha dicho que si hay antecedentes concretos hay que llevarlos a donde corresponde para la investigación. ¿Cuál es la mirada que usted tiene respecto a lo que ocurre en este momento en una región cercana a la suya? A ver, primero yo comparto lo que ha dicho la ministra del Interior y hoy día vicepresidenta de la República, Carolina Toá. Yo creo que en estos incendios en la zona de la Araucanía, principalmente donde hoy día está la mayor crisis, ¿no es cierto?, en el área de Coyipulli, pero también en la región del Biobío, tienen claramente una intencionalidad. Ahora, esta intencionalidad es bien distinta de un lugar a otro o de distintos incendios, pero sin duda que acá existe vinculación con lo que nosotros nos toca vivir en Biobío y también en la Araucanía, con los temas de robo de madera, crimen organizado, tráfico de drogas. Esto no es la primera vez que ocurre. Yo en ese sentido respaldo lo que ha dicho la ministra Toá, hoy día vicepresidenta, ¿no? Y la verdad que me cuesta entender lo que ha planteado el gobernador de la Araucanía. Zafiro, aquí uno no está estigmatizando a nadie, aquí uno se está haciendo cargo de una realidad que es tan evidente que de hecho hemos pedido distintos parlamentarios, distintos actores sociales, no solo en el Biobío, también en la Araucanía, y a eso se ha sumado también a veces Ñuble y Maule, por ejemplo, que durante la jornada estival o la época estival exista, ¿no es cierto?, un toque de queda, exista presencia militar para vigilar la ocurrencia de estos hechos, porque son incendios en general intencionales que se generan muy cercanos a zonas pobladas. Y esto es una realidad que no estamos viviendo solo este año, lo hemos vivido hacia atrás, así que en ese sentido respaldo lo que planteó la ministra Toá y obviamente que si tiene antecedentes los llevará a la justicia, pero no y pretendamos tapar el sol con un dedo. Es decir, aquí hay intencionalidad, hay también intencionalidad política de algunos grupos organizados que están detrás del robo de la madera, del tráfico de drogas y que yo vuelvo a decir con toda claridad, que se esconden detrás de causas de pueblos originarios, de reivindicaciones territoriales, simplemente para encubrir hechos delictuales. Quiero avanzar, quiero avanzar en todo caso para aprovechar el paso por la arena política de lo que ocurrió ayer y me quiero trasladar a la región de Antofagasta, en este caso, en la Corte de Apelaciones, cuando finalmente se da luz verde a la decisión de desaforar a la diputada Catalina Pérez. En primer lugar, ¿qué opinión tiene respecto a este tema? Pero luego, ¿cómo se configura la Cámara de materializarse el desafuero? A ver, voy a partir de lo general hacia lo particular, si tú me permites, Macarena. Yo cuando el tema de democracia viva salió a la luz pública, ¿no es cierto?, el año 2023, declaré, y ahí están las declaraciones, son públicas de inmediato, que estábamos frente a un hecho de fraude al fisco, que esto era un caso de corrupción y que la justicia tenía que investigar con toda libertad. Jamás planteé, y lo digo jamás así de manera tajante, que esto fuese un tema administrativo, simplemente ligado con la Contraloría. Aquí estábamos frente a un fraude al fisco. De hecho, lo conversé con Andrés Saldívar en aquella oportunidad y se configuraban todos esos elementos. Ahora, ¿quiénes estaban detrás de este fraude al fisco? Esto era una cuestión que tenía, ¿no es cierto?, que investigar la justicia. Bueno, la justicia ha actuado, ha trabajado con plena libertad. Aquí no hay defensas corporativas desde la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. En esto la justicia tiene que actuar y ha llegado a una conclusión en una primera etapa. La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha desaforado, ¿no es cierto?, a la diputada Catalina Pérez. Probablemente, y lo ha dicho ya su abogado, ellos van a recurrir a la Corte Suprema y si es reafirmado ese fallo, ¿no es cierto?, de desafuero en la Corte Suprema, obviamente va a ser formalizada la diputada Catalina Pérez. Y una vez que sea ratificado por la Corte Suprema el desafuero, formalizada, obviamente se informa a la Cámara de Diputados de Chile y ella queda suspendida de toda su labor parlamentaria y obviamente eso modifica los quórums, por ejemplo, de aprobaciones de algunas leyes. Ahora tengo ahí la duda. Ella, en el fondo, se modifican los quórum en la Cámara de Diputados y le avisan a la Cámara de Diputados una vez que ella es formalizada o una vez que, en este caso, la Corte Suprema, si es que así lo decide, aplica el desafuero. ¿En qué momento empieza a ocurrir esto? Porque puede estar desaforada, más no formalizada, ¿no?
Cuando la Corte Suprema ratifica el desafuero. Ya, En ese entonces en ese momento. paso. Lo hace, lo comunica, la Corte Suprema ratifica ese desafuero y lo comunica formalmente al secretario de la Cámara de Diputados de Chile, que es Miguel Landero, y obviamente en ese momento queda suspendida de todos, digamos, sus derechos o facultades como parlamentario, es decir, no puede estar en la sala, no puede Excepto la dieta, votar, ¿no? excepto la dieta, eso es efectivo y eso es materia. Yo ahí tengo la duda si es solo una cuestión reglamentaria o también es legal, si la modificación tiene que ser reglamentario o legal. Y lo digo, tengo la duda porque no tengo la certeza como para hacer una afirmación, pero obviamente que me parece que eso va a haber que revisarlo porque ya tenemos no una, sino que podrían ser ya al menos tres parlamentarios desaforados. En el pasado llegaron a haber cuatro y obviamente que esto genera una discusión pública que es legítima. Si alguien está desaforado, siendo investigado por la justicia, ¿por qué sigue recibiendo, no es cierto, la dieta? Me parece que es un tema que hay que analizar de manera bien concienzuda. Pero, insisto, una vez ratificado esto por la Corte Suprema, se informa a la Cámara de Diputados y Diputadas y que ese desafuero entonces sí es importante porque las leyes que requieren quórum constitucional obviamente se pueden ver afectadas y eso modifica, ¿no es cierto?, esos quórum. ¿Pero qué se hace ahí? ¿Se hace un recálculo para que en el fondo las fracciones por las cuales hay que aprobar una determinada Sí. ley se den de la misma manera? O sea, se hace un cálculo con una persona menos en Se hace este un caso. cálculo, lo voy a explicar así de manera bien simple, a ver si me sale. Por ejemplo, en la reforma previsional, ¿no es cierto?, era de quórum constitucional, de mayoría absoluta, es decir, cuando hay 155 diputados y diputadas, se necesitaban 78 votos para aprobar esa reforma previsional. Pero como habían dos diputados ya desaforados, esa norma, cuando se aplica con esos dos desaforados, el número bajaba a 77 diputados y diputadas. ¿Te fijas? Entonces, con 77 diputados o diputadas que votaran favorablemente, se aprobaba la norma. Ya no se requerían 78. Seguramente, si es ratificado el desafuero de la diputada Catalina Pérez, ese número va a bajar, probablemente a 76 diputados y diputadas. No sé si me expliqué con claridad. Sí, claro, ¿Sí? se hace el cálculo nuevamente para que no se vea afectado en este caso el quórum y las Claro. leyes puedan seguir avanzando con en este caso una persona menos, mientras cierto dure así el proceso. Usted habla, bueno, si es que eventualmente ocurre el desafuero de la diputada Catalina Pérez, eso va a depender de la Corte Suprema, porque así ha anunciado al menos la defensa de la parlamentaria que va a llegar a esa instancia, le informan a la Cámara de Diputados, se hace este recálculo y pierde ella sus derechos, o sea, no puede participar de la discusión parlamentaria, Sí es. ni tampoco emitir su voto. Entendemos que las comisiones donde ella también integra, también Tampoco queda, participar en las tampoco comisiones, puede exactamente. participar y queda en este caso dedicada a su proceso judicial, porque si nosotros entendemos que el Ministerio Público pide su desafuero es porque quisiera formalizarla para poder, porque debiera tener antecedentes fundados para entender que Catalina Pérez habría cometido algún tipo de delito. Ahora, dicho eso, hablábamos de la dieta y usted decía que, bueno, no sabe con certeza si se suspende o no. ¿Usted cree No, que yo sé que, o sea, no se la dieta no se suspende. suspende? ¿Mm? Lo que no tengo claro, no, sí, no se suspende. Lo que no tengo claro, si esa suspensión, si uno quisiese revisar ese hecho, es solo una cuestión reglamentaria o de ley. Eso es lo que no tengo claro. La Y, dieta y- se sigue pagando. ¿Y usted está de acuerdo que una persona que en este caso ha sido desaforada para que la justicia la formalice siga recibiendo su dieta? Yo creo que es una cuestión que hay que revisar, porque cuando estamos, por ejemplo, frente a una acusación como fraude al fisco, es decir, tú ocupaste tu poder, estoy poniéndome en el supuesto que esto se prueba, ¿no es cierto? Tú ocupaste tu poder o tu influencia, por ejemplo, para defraudar al fisco obteniendo recursos, yo considero que no es debido que tú sigas recibiendo o percibiendo el pago de tu dieta. Ahora vuelvo al punto. No sé si esto es solo una cuestión reglamentaria o requiere la modificación de una ley, pero creo que es un elemento que hay que revisar durante este año, al menos 2025, porque cuesta entender a la ciudadanía que alguien que está siendo no solo investigado por la justicia, sino que, por ejemplo, si es desaforado por un tema de fraude al fisco y si va a recibir una condena, ¿por qué durante todo ese tiempo sigue percibiendo recursos que son fiscales, además, cuando está siendo investigado o vas a ser acusado justamente por fraude al fisco? Yo creo que es una cuestión que merece que revisemos.
Sí, entiendo el punto. Usted dice, no sé si es algo reglamentario o tendrá que ver con una modificación a la ley. Modificar uno es más complejo que el otro, pero sin embargo los dos caminos son posibles. ¿Está dispuesto a iniciar Sí, ese camino, por difícil que sea, en este caso, modificar la ley más que el reglamento? sí, sí, yo por ejemplo frente a los casos como fraude al fisco soy partidario de que debiésemos revisarlo, así lo digo con todas sus letras. Si lo que no tengo claridad, y en eso quiero ser bien transparente contigo Macarena, es si es solo una modificación reglamentaria o requiere una modificación legal. Pero en cualquiera de los casos, y tú en eso tienes razón, yo creo que es necesario que avancemos en eso, porque obviamente que a la gente, y me parece bien que la gente se plantee de por qué si alguien es acusado de fraude al fisco, sigue recibiendo recursos fiscales, que es un contrasentido, ¿no? Más aún si termina siendo condenado por esos hechos. De todas maneras, quiero aprovechar los últimos minutos para preguntarle sobre el escenario político y llevarlo ya al análisis mismo, ¿cierto? Está entretenido, Que ¿no? claro, está entretenido en la medida en que estamos todavía en esto de la política ficción, si es que la presidenta Bachelet se va a definir o no para ir a esta tercera posibilidad de candidatura, una centro derecha que tiene bien clara su candidatura, falta solamente Bópoli en este caso que pudiera ratificarlo, eso podría ocurrir en el mes de marzo, pero también emerge y llega Johannes Kaiser y logra desplazar, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, a José Antonio Kast y una centroizquierda que todavía no está tan decidida con nombres que aparecen o no, y la figura de la presidenta Michelle Bachelet, que bien marca las encuestas, pese a que ella no se ha declarado aún con la posibilidad de hacerlo. ¿Hay presiones o no? ¿Cuál es su mirada respecto al escenario político, en este caso, de acuerdo a la centroizquierda? ¿Y qué esperaría usted? ¿Cuál es su candidatura ideal en este caso? A ver, yo creo que el escenario, Macarena, hay que analizarlo con Bachelet y Frey o sin Bachelet y Frey. Voy a partir así bien en genérico. Pensemos que los dos expresidentes no quieren ir a una elección. En ese caso, yo creo que vamos a enfrentar una elección presidencial muy difícil, compleja, en que la centroizquierda debiera elegir vía primaria a su candidato presidencial. En esa primaria de la centroizquierda deberá estar representantes del socialismo democrático, Toá por el PPD, no sé, Paulina Bodanovich por el PS, estoy dando algunos nombres a modo de ejemplo. Sin duda, Alberto Undurraga desde la democracia cristiana, Mulet desde Regionalistas Verdes, Vlado Mirosevic desde el Partido Liberal, y una primaria distinta debiese tener el Frente Amplio con el PC. Esa es mi opinión en el escenario no en que está ni Bachelet ni Frey están presentes. Y de esas primarias, ¿no es cierto?, un acuerdo de quienes ganen al interior de esas primarias, ir a la primera vuelta y quien pase a la segunda vuelta, hipotéticamente, obviamente recibir el respaldo de los otros actores políticos. Ahora, ¿cuál es el problema que yo le veo a ese cuadro hoy día? En que hay tres candidatos fuertes de la derecha, Matei, Kaiser y Kass, y si no logran repuntar esos candidatos que hoy día aparecen en estas primarias, desde el mundo de la centroizquierda y la izquierda, la posibilidad de que la derecha, dos de sus candidatos, pasen a la segunda vuelta, no es un escenario irreal. Por eso sí creo que cambia el cuadro si tanto Frey como Bachelet deciden ser candidatos presidenciales. Primero porque creo que Frey puede llegar a mucho más gente más allá de la centroizquierda, a sectores independientes, incluso a sectores de la derecha, y cambia también fuertemente el cuadro político si Bachelet decide ser candidata. Creo que con esos nombres la competencia a la presidencia del año 2025 es una competencia abierta. Nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Y por eso todo el mundo espera con expectativas lo que digan tanto Frey como Bachelet. Frey no ha dado muchas señales. Se le planteó esto, fueron militantes de la democracia cristiana a hablar con él y él no dio muchas señales. De Bachelet hay una expectativa porque sacó una carta, ¿no es cierto?, en un diario internacional, El País, en que insinúa que podría ser nuevamente candidata porque habría tenido una conversa con el presidente Lula de Brasil y le habría dicho que lo está pasando fantástico en su tercer periodo presidencial. Eso estoy haciéndolo de modo muy de resumen. Ahora, yo creo que si Bachelet decide ser candidata ahora en marzo, el cambio político, o sea, el cambio del cuadro político cambia notablemente. Creo que no tiene mucho sentido las primarias, para serte bien franco. Creo que en eso se impone Bachelet y va a ser una elección presidencial muy, muy reñida, Bien. porque yo vi lo que sucedió en Concepción. Solo va a terminar, Maca. En Concepción
La derecha fue dividida en esta elección municipal con 3 candidaturas y anduvieron en torno al 20%. Le puede pasar algo parecido a la derecha yendo dividida y con Bachelet solo al frente al otro lado. Es decir, esa es una elección competitiva que Bachelet puede ganar. Yo eso no lo descarto, no lo estoy diciendo ahora, lo vengo diciendo hace harto rato. Y yo cada vez que nombro a Bachelet y cuando hablo con gente de la derecha, veo que un frío gélido le recorre la espalda y creo que es una carta muy competitiva en una presidencial del año 2025. Bien, pues, diputado Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, gracias por acompañarnos esta mañana en CNN Chile. A ti, Magdalena, que estés muy bien. Un buen día. Cuídate. Chao, chao. Cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos, hacemos una pausa. Al regreso, todas las noticias en el plano económico. No se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.